Muy bien, seguimos aquí con La Verdad al Aire hasta las 10 de la mañana, momento en que llega Luis Majul con su programa y todo su equipo a AM News Radio El Observador Mendoza. Bueno, ustedes saben que estamos viviendo un proceso preelectoral, vamos un poco a tratar de analizar este mapa político que se está armando rumbo a las elecciones. Hay alianzas, algunas bastante frágiles, hay mucha fragmentación de los partidos tradicionales, sí, ¿no? Claro. O de los más recientes como el PRO, acuerdos, algunos que tienen supremacía sobre otros. Internas, porque hay otra nueva, interna en Fuerza Patria. Exactamente. Así es que, bueno, todo esto que refleja que la sociedad está más dividida, que no quiere votar a los mismos de siempre, aparecen cada vez más outsiders, como se le llama, sí, claro, gente que no está en la política. Así que le llamamos a Carlos Fara, que precisamente ha escrito una columna sobre este tema y queríamos charlar un ratito con él, es analista político. Carlos, ¿qué tal? Buen día, Natalia y Antonio los saludan. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, tratando un poco de analizar este panorama que se da preelectoral, ¿no? Donde, bueno, hay cosas que uno las ve que están pendientes de un hilo, pero en tu columna describís un escenario de alianzas frágiles, de mucha fragmentación. ¿Estamos frente a un cambio así estructural del sistema político o es solamente una coyuntura por este año de elecciones? No, yo creo que estamos más en una cuestión estructural, sencillamente porque la propia llegada de Milei al gobierno, digamos, el triunfo de Milei, desordenó el cuadro preexistente, ¿no? Digamos, de las dos coaliciones que habían sido las protagonistas en la elección de 2019. Carlos, un marco de crisis. Sí, desordenó o expuso ciertas cosas que venían ya pasando y de repente estaban como detrás de un velo, ¿no? Que no se lograba ver. Sí, obviamente, digamos, el punto era, digamos, que pasamos a una situación en el 2023 atípica, porque no es la clásica situación en donde se desgasta el partido de gobierno, entonces lo reemplaza la principal oposición, ¿no? Sino que acá quedaron desplazados los dos. Y obviamente eso generó crisis en todo el cuadro político, digo, Juntos por el Cambio voló por el aire, etcétera. En ese marco, digamos, queda, como se produjera una explosión, quedaron muchos trozos dando vuelta. Reconstruir todos esos trozos en algo que de alguna manera sea coherente y representativo de la sociedad lleva tiempo. Y por supuesto, digamos, el que tiene más la sartén por el mango, obviamente, es el gobierno, porque, bueno, ganó la elección, está aplicando su programa de gobierno, digamos, con mejor o peor, pero digamos su posición frente al resto, digamos, es muy clara. El resto le cuesta saber cómo se para frente a este experimento político que es Milei, que además tiene hasta acá, digamos, hasta diciembre, una gran debilidad parlamentaria y va a estar obligado a negociar todo el tiempo hasta que cumpla el mandato, ¿no? Ahora, ¿este acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO es una alianza de emergencia o puede proyectarse más allá de la elección? Mira, primero, digamos, creo que el gobierno lo que quería era vamos a decir, absorber al PRO o subsumarlo a aliado, digamos, pero claramente como aliado menor, sin ninguna perspectiva de establecer ningún tipo de acuerdo político de largo plazo, sino más que nada de condicionarlo para sumarlo electoralmente. O sea que desde ese punto de vista, más que en un PRO que perdió en la Ciudad de Buenos Aires mal, ¿no? De mayo, digamos, ya no tiene mucha opción de negociación con el gobierno nacional. Por lo tanto, digamos, está condenado a ser un socio menor en esta situación. Y si no quiere
digamos, lo más probable, si al gobierno de Milei le va bien, Claro. obviamente no tendrá mucho espacio, ¿no? Claro. Ahora, es raro, ¿no? Porque ayer escuchaba a María Eugenia Vidal, por ejemplo, que ya dice, yo me voy a mantener al margen. En diciembre me vuelvo a mi casa, no estoy de acuerdo con todo esto, ni con estar en contra, ni aliarme. Yo quiero seguir siendo pro y punto. Pero es raro porque el PRO en algunos lugares, por ejemplo como acá en Mendoza, está asociado a la Libertad Avanza. Perdón, el PRO no está asociado con la Libertad Avanza, sino va con Claro, Provincias Unidas. Y en otras claro. provincias, como en Buenos Aires, sí está aliado con la Libertad Avanza. Entonces, nada, es raro. En un lugar Sí, sos sí, sí, sí. oposición, en otro lugar sos aliado, sos del mismo Totalmente palo. así. Claro, totalmente, porque digo, en la Argentina más o menos vamos a decir, 16 gobernadores dialoguistas, de Ujú. alguna forma. Sí. Y solamente la Libertad Avanza pudo establecer coalición electoral en 5 de esos 16. Ujú. Entonces, esto lo que significa, en parte, digamos que hay un concepto ahí de mantener la marca nítida, ¿no? Ujú. Aun cuando en muchos de esos lugares no tiene figuras competitivas para una elección, pero bueno, está la marca nacional. Y Sí. luego también mucha dificultad de cómo plantearse una relación sensata, racional frente a muchos de estos dialoguistas que algunos estuvieron esperando hasta el último momento a ver qué quería hacer el gobierno y bueno, finalmente inscribieron su propio frente porque no hubo una definición desde Buenos Aires. Ujú. Ujú. Me da la sensación, Carlos, que desde la oposición no tienen claro que la gran mayoría de la población ya entiende estos términos, esta dialéctica, este diccionario político que, bueno, que se está manejando hace tantas décadas en el país. Y lo digo porque siguen apareciendo tantas diferencias internas dentro del kirchnerismo, dentro del Partido Justicialista, que no logran encontrar puntos de coincidencia, siguen poniendo al frente a una Cristina Fernández que evidentemente ya está dedicada a ver cómo sale su juicio con los copitos y ver cómo va a arreglar su situación procesal, pero siguen tratando de ponerla inclusive en alguna lista, alguna cuestión. Siguen sin darse cuenta que de repente pueden ya estar casi extintos o tienen todavía un piso duro que puede llegar a sorprender. Mira, a ver, primero el kirchnerismo, peronismo, claramente, digamos, primero, aclarar de que van en unidad en 17 distritos, ¿no? De Sí. los 24, lo cual, digo, para el tamaño de la crisis y conflicto interno que tienen, no está mal. Creo que es muy probable, digamos, que puedan tener cerca de un 30% nacional, ya lo mostraron en el 21, ahí dependen, digamos, de cuánta gente vaya a votar, pero ese interrogante lo tienen todos. Ujú. Ahora, están lejísimos de convertirse en una primera minoría. Yo creo que, digamos, la mayor parte del país precisamente votó lo que votó en el 23 porque no quería una continuidad. Pero bueno, tienen un determinado caudal que no se desaparece de la noche a la mañana, aunque se vaya desgastando a lo largo del tiempo. Las perspectivas no son buenas porque yo creo que tienen una crisis estructural y con Cristina obturando cualquier tipo de renovación, eso va a ser imposible. Y a partir de esa situación, te diría una minoría importante y con mucha dificultad para que otra oposición supere ese caudal de votos, ¿no? Ujú. Ahora, estaba viendo las listas, ¿no? Que son todos testimoniales, la mayoría, muchos funcionarios que están en funciones en intendencias, en la gobernación de Buenos Aires, en Tucumán, por ejemplo, hasta el propio gobernador, hasta el ex gobernador Mansur van en la lista, encabezando la lista de los diputados. ¿Esto la gente lo puede llegar a avalar o se da cuenta y lo puede llegar a castigar? No eligiéndolo. Mira, primero, en términos generales está claro que hay un cansancio y por eso, digamos, prosperó el discurso de Milei con respecto al tema de la casta, ¿no? Ujú. Precisamente por todo este tipo de situaciones que vos estás bien describiendo. En el caso particular de Tucumán, bueno, a ver, el oficialismo provincial tiene la sartén por el mango, ¿no? Porque es el que Sí. controla el Estado y con eso todo el condicionamiento que significa. Yo creo que no les va a ir
tan bien como otras oportunidades, pero insisto con el punto, no son procesos inmediatos, me parece que son procesos, digamos, más lentos, que por ahí empecemos a ver algo de ese desgaste ahora, pero que no todo el desgaste que merecería la situación, ¿no? Ujú. Bien, ¿y qué riesgos y qué oportunidades brinda esta fragmentación partidaria? Mira, riesgos de gobernabilidad es importante, muchos, porque efectivamente vos tenés, primero, digamos, siempre es mucho más lío tener que negociar con un montón de gente que Sí. negociar con un par de personas, eso en Ujú. primer lugar. Segundo, que todo el mundo, cada voto o cada conjunto de 2 o 3 votos, como puede llegar a tener algún gobernador, los cobra muy caro, porque son los que pueden permitir que haya quórum, que no haya quórum, que se apruebe, Claro, que no se desapruebe una ley. claro. Entonces te diría que son minorías, sí, pero minorías muy estratégicas en un balance tan delicado. Por eso yo, digamos, en mi última columna, lo que ponía era que había otras opciones de manejar la gobernabilidad que no salieran tan caras o no volvieran el sistema político tan impredecible, ¿no? Teniendo en cuenta que Argentina es un paciente en recuperación, no salió de terapia intensiva. Ujú. Está mejor, pero todavía necesita un Claro. largo trecho de cuidado, ¿no? Ujú. Ahora, ¿Milei sale ganando con todo esto? A ver, Milei va a ganar la elección de medio término. Eso sería muy raro que no ocurra. En parte porque la principal alternativa perdió la elección de 2023 y no ha tenido ningún tipo de renovación o de propuesta alternativa frente a lo que plantea Milei. Y el resto de una oposición que por ahora está muy fragmentada y en construcción. Ujú. Entonces, sale beneficiado de una oposición fragmentada y que no tiene ideas alternativas, como para decir yo tengo un papel donde dice 10 cosas que habría que hacer distintas a como las está haciendo Milei. Nadie las tiene, es decir, lo Claro, que estamos es no hay propuesta. toda la oposición, Ujú. como pasaba en su momento con el kirchnerismo en buena medida, comentando lo que hace el presidente, Claro, pero no, digamos, presentando una alternativa. Y eso claro, obviamente tiene un impacto sobre la opinión pública. claro. Sí, sí. Como última de mi parte, ¿no? Pensando a qué apunta, ¿no? La oposición, qué es lo que pretende lograr, si es mantener ciertos lugares, cierta hegemonía, ¿no? En lugares legislativos, digo, o tiene alguna otra pretensión que no van a llegar a alcanzar. A ver, me parece que me parece que es un escenario muy líquido, ¿no? En donde creo que ustedes lo preguntaban al principio respecto de son muchas situaciones distintas por provincia, con lo cual también va a costar muchísimo terminar de interpretar Claro. los resultados, salvo los de la Libertad Avanza, y después todos los demás, digamos, van a ser un poco complejos. Ujú. Mi sensación es que vamos a un escenario más fragmentado o menos polarizado del que se imaginaba Claro. originalmente, aunque más no sea porque va a haber varios gobernadores que van a llevar listas propias, algunos porque están en Provincias Unidas, otros no, pero bueno, todo eso fragmenta la foto. Ujú. Entonces, digamos, ya hemos visto, digamos, bastante fragmentación en las elecciones previas, ¿m? Claro. Además de la baja participación que se comenta. Exactamente, sí, pasamos del bipartidismo, después pasamos a como los tercios, ¿eh? Después al Y ahora todo, multipartidismo, todo fragmentado, tratando de como que hay acomodarse. una falta de identidad, de representación, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque antes como que el Sí. justicialista se identificaba justicialista, lo mismo que el radical se ponía la boina blanca, qué sé yo. Ahora todo eso, chau. Pero que hoy Esa pa- saben que hoy no ganan, que no les sirve ir detrás de ese ideal, sino que ir acomodándose a Es algo que que les puede lo dar una hicieron banca. bolsa los ideales Claro. por la falta de credibilidad que Sí, más allá de tienen. lo que pasó, pero ellos necesitan o no buscarse un lugar. No, obviamente, por eso los nombres cambian
todo el tiempo, ¿no? Digo, era el Frente para la Victoria, después era el Frente de Todo, después fue Unión por la Sí, Patria, ahora es Fuerza Patria, en fin, digo, que cada 2 años le cambias la marca porque el producto el producto no se se vende, ven, ¿no? No claro. se ve. Entonces, obviamente, entonces digo, ¿dónde quedó todo eso para, imagínate, para la sociedad un nivel de confusión enorme y eso también desalienta participación, ¿no? Es increíble, porque como vos decís, te cambian pero te cambian el estuche, porque Sí, adentro viene lo mismo. el packaging, ya lo de adentro ya decimos siempre los mismos, ya sabes. No, y con la intención también de confundir al electorado, creyendo que el electorado sigue siendo de repente el mismo de hace 20 años. Yo creo que Claro. hay una madurez, hay un involucramiento, más allá de que no estoy de acuerdo con que no vayan a votar por el simple hecho de que después nos quejamos, pero si no participamos es imposible cambiar las cosas, pero digo que me parece que hay mucha más madurez del electorado en ese aspecto, ¿no? Exacto. No, es un electorado, digamos, a nivel global, ¿no? Mucho más autónomo, mucho más independiente, cambiante según las circunstancias, digamos que no se casa con ninguna Libre, marca, como claro, libre. estábamos Claro. comentando, y eso, digamos, per se es saludable porque nadie, digo, vos cada 2 años como oferta política tenés que contar, digamos, qué estás ofreciendo, qué estás Claro. queriendo representar. Eso sin lugar a dudas, y al mismo tiempo, sí, como vos decís, una política que de a ratos está como muy encapsulada y sigue viendo al electorado como el que existía antes de que existieran los smartphones, ¿no? Exacto, las Digamos, viejas políticas que Sí. tanto claro, hablamos, ¿no? una diferencia, digamos, descomunal. Bueno, y Ujú. entre otras cosas, por eso termina ganando Milei. Bien, Carlos, muchísimas gracias por esta charla, muy amable. No, igualmente que tengan lindo día. Un abrazo, Adiós. adiós, hasta luego. Carlos Fara, analista político. Bueno, ante todo este río revuelto, yo creo que yo creo que no puede no sé, puede haber una fragmentación donde no puede ganar cualquiera, no ganan ninguno, Es que eso no ayuda. no gana No ninguno. ayuda. Por lo menos si estuviéramos unidos en lo malo, ya sabemos que. Pero cuando se diseminan en diferentes formas políticas, bueno, entonces, ¿qué piensa el electorado? Esta cuestión, este pedacito que ya estaba sucio por allá y está tratando de meterse Claro, en otros lugares, claro, que también lo camuflarse por ahí, ensucia. camuflarse, Claro, que sí, y diciendo lo de Carlos en una sola cosa, me sí. parece que todo este lío que hay en la oposición, sí, puede ser que fortalezca a Milei, pero Milei, y lo dijo al principio Carlos, tiene muy claras las ideas y va Es que, totalmente para otro lado. O es sea que, a que ver, no es que porque lo otro no sirve lo voto a Milei. No, Milei es más no. claro con sus cosas No, hoy es que por hoy. Milei ha dicho, yo necesito más diputados porque quiero hacer la reforma jubilatoria, la reforma impositiva, la reforma laboral, todas las reformas que todavía me faltan y Sí. que no las he podido hacer porque he tenido un Congreso que está en contra contra. y que me ha votado todo en contra. Claro, claro. Entonces voy a tratar de hacer todo esto y quiero que me voten para hacer todo esto. Sí, es claro en ese Como sentido. antes dijo, voy a recortar, le voy a meter la motosierra, y la gente agarró y vio ¿Validó? y lo validó con el voto. Y ahora la oposición no te dice, Sí, no te sé, dice cosas lindas, pero después no, no te, las te hace. dice, O te mienten. no, los jubilados tienen que estar mejor, el Garrahan, Y que sé te cuándo. vetan el 82% móvil Por eso, durante ¿viste? años, y Entonces, del Garrahan le sacan presupuesto durante yo, años. yo creo que más que ganar votos, Sí, los políticos tendrían que estar concentrados en volver a ganar la confianza de la gente, exacto, que la perdieron totalmente. total. ¿Eh? Total. Nos vamos a la pausa adelantados, ¿te parece, Sí, Pipi? cómo Las 9 no. con 27 minutos, pues ya empezamos a Cuenta, sí, cuenta.